Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para el encuentro y diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, el deporte y la educación. Nuestro invitado es Horacio Franco, uno de los intérpretes de flauta más importantes del mundo. Desde los 11 años se interesó por la música y la flauta. Posteriormente, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde aún no existía la carrera de flauta, por lo que dejó México para estudiar la especialidad en el Conservatorio de Ámsterdam, en Holanda. Desde muy joven, Horacio ha sido docente en el Conservatorio Nacional de Música. Dirigió la Camerata de Aguascalientes y la Capella Barroca de México. Actualmente combina sus presentaciones en diversos escenarios del mundo con la participación en proyectos educativos, además de actividades cívicas y sociales en México. Horacio viste playera negra con pantalón gris claro a cuadros. Tiene barba y bigote ligeros que resaltan su sonrisa y mirada vivaz. Es una persona de edad madura y estatura media, con un físico delgado bien ejercitado. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con Horacio Franco sobre su experiencia y formación como artista musical y su visión sobre la educación en nuestro país. Hola, ¿qué tal a todos? Muy feliz de estar charlando con ustedes en Construyamos Conocimiento. Mi nombre es Horacio Franco, soy flautista, soy director, soy ciudadano, soy pues una persona muy activa en el campo de la música, ya con 45 años, el próximo año con 45 años de trayectoria y con una vida que me ha enseñado mucho a luchar y a saber qué es lo que quiero de esta vida. Pues les cuento más o menos cómo fue mi educación y mi infancia. Yo fui el más pequeño de 7 hermanos, un niño muy consentido por todos mis hermanos, mucho más grandes que yo, y también por mis papás. Y pues tuve la fortuna que en un momento dado mi papá, que era cantinero, trabajaba en una cantina llamada La Montañesa, aquí en el centro, se quedó sin trabajo. Al quedarse sin trabajo, todo lo consentido y lo terrible que era como niño mimado de muchas mamás y de mis papás, pues se me tuvo que quitar porque mis hermanas tuvieron que quedarse al quite a trabajar para ayudar a mis papás. Y pues finalmente crecí un poco aislado y un poco a la saga de lo que vendría a ser un desarrollo infantil a esa edad, como todos los niños lo tenían. Me refugié mucho en los libros, me refugié mucho en la lectura, ¿no? Mi papá había comprado enciclopedias, las cuales me devoré. Me hice muy adicto a las culturas antiguas, no sé por qué, pero me hice adicto a la cultura egipcia, la griega, la romana, etcétera, etcétera. Y era yo un niño muy lector y bastante, con un muy buen aprovechamiento en la escuela. En la primaria, desde niño, como mis papás nos metieron a todas escuelas públicas, y por fortuna tuve la fortuna de tener una muy buena primaria, muy buen kinder y primarias muy buenas. En el sur de la ciudad, la 5 de mayo de 1862 fue mi primaria, aquí en Ermita, Iztapalapa. Y pues tuve la fortuna de que me enseñaran a leer y escribir muy bien y a hablar muy bien mis profesores. Tuve muy buenos maestros de primaria. Después en la secundaria también, pero bueno, en la primaria mi niñez se limita a ser un muy buen estudiante, un muy buen alumno, muy clavado en la cuestión de la historia, como les decía. Pero mi verdadera vocación llegó a los 11 años, cuando entré a la secundaria número 35, General Vicente Guerrero, aquí en la calle de Corina 36, me parece, esa secundaria, a la que le debo realmente el haber encontrado mi verdadera vocación como músico. Cuando entro a la secundaria, me compran la flauta escolar, la flauta que enseñan en las secundarias. Todavía, hoy por hoy ya tenemos más metodologías, hoy por hoy ya hay muy buenos maestros en secundarias oficiales y secundarias privadas también, donde enseñan a los niños a tocar bien la flauta, pero en ese entonces apenas estaban empezando a ser pininos, y pues yo nunca había tenido un instrumento musical en mis manos, y fue precisamente ahí con la flauta escolar
donde me di cuenta de una cosa que fue fundamental para mi vida, pero fundamental. Me di cuenta que tenía yo facilidad para eso, o sea, una facilidad impresionante, porque yo mismo dije, pues que mira, una cancioncita la sacaba de oído y tenía mucha facilidad. Y eso es lo primero que uno tiene que enseñarle a los chavos, a los adolescentes o a los niños de primaria. ¿Para qué tienes facilidad? ¿Qué es esa facultad genética que tienes? ¿Para qué sirves? Yo me di cuenta que servía para eso porque pues, me salía todo muy fácil. Eso fue una primera etapa, la primera semana que entré a la clase de música. Después, una semana después, una chiquita también de primer año como yo, de mi edad, Claudia Aguirre, a la cual todavía le sigo agradeciendo y la sigo frecuentando, ¿no? Ella, hija de un violinista de Sinfónica Nacional que había tenido esa inducción que su papá y su mamá, porque su mamá también es pianista, le dieron desde niña, la pusieron a estudiar piano desde los 5 años. Ella tocaba mucho cuando ya entramos a la secundaria. Entonces, el maestro de música nos mandó llamar, ¿no? Y ahí en el salón de música oí por primera vez, junto a su mano izquierda, oí una sonata de Mozart tocada por esta niña. Y inmediatamente me enamoré perdidamente de lo que oí. Fue como una infatuación, así como un rayo de luz, así que de veras me atravesó el cerebro. Y dije yo, ¿qué es esta maravilla? Nunca había oído Mozart en vivo, nunca había oído música clásica tan de cerca. Y total me arrobó y me robó el corazón. Y dije, yo quiero hacer esto, acomodé lugar. Me volví apasionado de todas esas músicas de la XLA, de Radio UNAM, que eran muy buenas estaciones, o sigue siendo Radio UNAM muy buena estación de música clásica, ¿no? Eran esas dos. Me empecé a comprar muchos discos con los domingos que me daba mi papá. En las tiendas de autoservicio todavía vendían discos acetatos a $9.90, me acuerdo. Entonces cada domingo me iba yo a comprar 2 o 3 discos de acetato para hacer una colección de discos. Y bueno, estaba yo infatuado y estaba yo verdaderamente enamorado de la música clásica. Y además, pues el maestro de música se había dado cuenta de que yo tenía muchísima facilidad para la flauta. Entonces, nada tonto, cuando había festival de Día de las Madres, de Día del Padre, del Santo de la Directora o de inicio de clase o fin de clase, me ponía a tocar. Entonces, desde que empecé a tocar y él me acompañaba, pues me di cuenta de que pues a la gente le gustaba lo que yo hacía y de que finalmente yo podía desarrollarme como músico, ¿no? Pero claro, el mismo día que mi compañerita tocó el piano y que le dije a mi mamá, llegando a mi casa, mamá, cómprame un piano porque quiero ser músico, pues obviamente una gente como mi mamá, con ese panorama de educación que tenía, me dijo, no, de eso te vas a morir de hambre, eso no es una carrera, eso es para hippies, eso es para vagos. Entonces, en ese sentido, mi mamá me dijo, no, te prohíbo que estudies música, que no, apenas hay para comer, menos para comprarte un piano, estás loco, tú dedícate a tu escuela y después vas a hacer una carrera. Y si quieres después como hobby, porque eso no es una carrera, eso es un hobby. ¿Cómo la sacas de ahí? Y finalmente, pues me traté yo de meter al conservatorio, que era la escuela, pues, o sigue siendo la escuela, la máxima institución, junto con otras escuelas también aquí en la Ciudad de México, pero el conservatorio era el conservatorio. Entonces fui al conservatorio, pues me doy cuenta de que yo quería ser de ahí. A mí nadie me sacaba de ahí. Ver la sala de conciertos, los cubículos donde estudiaban, las clases, etcétera, la biblioteca. Me acuerdo que fui un par de veces ahí, hasta que ya le dije a mi mamá, bueno, voy a meter en el conservatorio. Hice el examen a escondidas porque me dijo que no quería que me metiera ahí. Hice el examen a escondidas, me pasaron en el conservatorio y cuando llego con la flauta de pico, que yo además ya tocaba mucho, yo había tocado mucho en la escuela y llego al conservatorio y ¿qué instrumento quieres estudiar? No, pues la flauta dulce, la flauta de pico. Dicen, uy, no, chatito, aquí instrumentos folclóricos latinoamericanos. O sea, dices, bueno, no sé, yo creo que lo confundió con la quena, pero bueno. Digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo no me pueden admitir con eso? No, pues aquí no hay carrera ni hay maestro. Pues me tuvieron que aceptar, ya había yo pasado el examen de aptitudes, pues tuve que escoger pues, un instrumento para el cual me alcanzaran mis ahorros, que era un violín. Pues bueno, compré un violín, el maestro de violín me acepta en su clase, más bien, me ponen con el maestro de violín. Me ve que ya estoy en la clase, un italiano bastante mal encarado, y me dice, a ver, toca. Bueno, yo no toco nada de violín, no sé, pero ¿cómo te meten conmigo si no tocas nada? Que no sé qué, no sé cuánto. Le dije, bueno, pues ahora sí que pues a mí me metieron con usted y ahora sí que, bueno, me trataba como la peor chancla del mundo porque él tenía alumnos más chiquitos que yo tenía 3 en ese entonces, tenía alumnos de 11 años que ya tocaban bastante, entonces yo, bueno, pues ahora sí que, pues ni modo, ¿no? Pero me di cuenta que él era el director de la orquesta de cámara del conservatorio, entonces cuando una vez me le presenté en un ensayo
y le dije, me le presenté en un ensayo y le dije, oiga, maestro, ¿me deja tocar de solista con la orquesta? Me dice, pero ¿cómo se te ocurre? Estás loco. Pero si apenas puedes con el violín, estás empezando, ¿cómo se te puede ocurrir? No, maestro, es que no es con el violín. Saqué una flautita, una flauta sopranino y le toqué una parte de un concierto de Vivaldi. Se quedó de A6 y me dijo, ¿por qué no me habías dicho que tocabas la flauta? Nunca me preguntó. Me dijo, tocas muy bien, te vamos a programar de solista. Me programó de solista en el Palacio de Bellas Artes, que fue el 12 de abril del 78, ya había yo cumplido 14 años. Me fue muy bien, ¿no? Me toqué muy bien, me fue muy bien, mis papás estaban muy orgullosos y me dicen, no, pues tocaste muy bonito, estamos muy orgullosos de ti. Pero primero estudias una carrera que te deje, porque esto no te va a dejar nada. A ver, ¿cuánto te pagaron? No me pagaron nada, pero estoy estudiando en el conservatorio apenas, es mi primer año, ¿no? No, primero vas a estudiar una carrera y ya después estudias eso como hobby. Entonces les dije, miren, vamos a hacer esto, si cuando entonces tenga 30 años no hice nada, entonces estudio lo que a ustedes se les dé la gana. Y me dejan de molestar, por favor, voy a hacer esto y ya. Bueno, acabé la secundaria, me clavé con el conservatorio. Como yo no tenía maestro, adelanté todas las materias posibles en el conservatorio y me quería ir a estudiar a Holanda. ¿Y por qué Holanda? Bueno, porque en Holanda estaba la mejor escuela del mundo. Y el director del conservatorio me dijo, tenía yo 16 años, me dijo, ¿por qué no das clases de esto en el conservatorio? Entonces me nombró maestro del conservatorio, di clases un año, hasta que me fui a Holanda, en el Conservatorio Nacional y en la Superior de Música. Estuve trabajando como maestro de flauta, hice planes de estudio para la carrera, mandé un cassette al conservatorio donde quería estudiar yo, en el Conservatorio de Ámsterdam, me aceptan como alumno, allí el mejor maestro del mundo, y ahí fue donde descubrí, me voy a Holanda con el dinero que ahorré como maestro. A mí nadie me becó, yo fui a las instancias gubernamentales y me mandaron por un tubo porque yo estudiaba una cosa que no conocían. Simplemente esto no hay aquí, te vas al diablo. Bueno, ese año ahorré dinero para eso. Mis papás ya decían, con este hay que tener cuidado porque mejor se va derecho y no se quita. Entonces ahorré y me gané un premio por un artículo que escribí y que lo metí a un concurso en la Enciclopedia Británica, que en ese entonces, en 1981, eran $6,000. O sea, yo me fui con $10,000 o $12,000 que había yo ganado solito de mi trabajo. A mí nadie me puso nada, a mí nadie me dio ni palancazo. Hasta hoy, en el día de hoy, en la vida, no me interesa pedirle nada a nadie, frías a nadie. Pero bueno, entonces me voy a Holanda y ahí me doy cuenta de lo que es verdaderamente estudiar en la mejor escuela del mundo, porque sí era la mejor escuela del mundo. Entonces, mi vida musical, después de haber regresado a México, ¿por qué me regresé a México? Yo quería en México hacer algo que fuera verdaderamente trascendente para el país y me regresé a México para empezar a formar flautistas. Después hice una carrera aquí en México, comisioné obras, empezando por el gran compositor que acaba de morir hace menos de un año, Mario Lavista. Escribió la primera obra contemporánea para flauta dulce sola, que se llama Ofrenda. La estrené en 1987 y a partir de entonces me han dedicado obras, más de 150 compositores, he estrenado muchas obras mexicanas y extranjeras y me volví director también a partir de 1993 por una iniciativa del entonces director del Cervantino, Sergio Vela. Bueno, entonces además me volví director de música barroca y aparte de todo, pues ya empecé a viajar por todo el mundo haciendo conciertos, haciendo lo que me gusta. Entonces, finalmente, mi carrera se puede englobar en una palabra, que es la búsqueda a partir del trabajo. Bueno, pues esa fue mi exposición. Entonces, pues vamos al siguiente etapa, que son sus preguntas, ¿no? Entonces, estoy muy ávido de responder las preguntas que ustedes quieran hacer, lo que quieran preguntar. Soy un libro abierto. Buenas tardes. ¿Consideras fundamentalmente que los niños y niñas y jóvenes aprendan música en las escuelas y por qué? Es fundamental y esa es una pregunta que vale oro. La música es una de las áreas del ser humano, de las áreas del quehacer humano, que desarrollan muchísimo partes del cerebro que no desarrollan otras ciencias u otras materias. Y el problema con esto es que en México nunca se ha considerado algo fundamental dentro de los proyectos de educación. Hoy por hoy se está empezando y eso es un gran aliciente. El problema con la educación, incluso en Europa y en Estados Unidos últimamente, con la educación tecnocrática del neoliberalismo, que es lo único que hicieron fue tratar de capacitar a toda la gente que estudia en escuelas para hacer mano de obra eficiente y barata cuando se gradúan.
les quitaron todas las humanidades, todos los deportes, todas las artes, y entonces hicieron mano de obra barata calificada, pero así, total y absolutamente inculta, insensible a las artes, muy poco deportistas, y entonces hicieron muchas generaciones, por desgracia, desde el neoliberalismo, desde los años 80 para acá, mucha gente que no sirvió más que para hacer una cosa y ya. Gracias. Gracias. Mucha gente piensa que tocar un instrumento musical o ser artista depende del talento innato. Sin embargo, existe la educación artística y la profesionalización como en cualquier otra ocupación. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Por qué seguimos creyendo que los dones naturales? No, bueno, las facultades genéticas son fundamentales para alguien que se quiere dedicar a lo que sea. Si alguien quiere ser científico, si alguien quiere ser músico, si alguien quiere ser nadador profesional o si quiere ser futbolista, pues tiene que tener unas facultades genéticas suficientes para poder enfrentar esa competencia del mundo actual y de cualquier época. Ahora, en la educación básica, en la educación, incluso en la preparatoria, todas las educaciones básicas, media básica y superiores, sobre todo ya en la preparatoria, en todas estas, se tiene que dar una embarrada de todo esto para que los muchachos estén enterados de que todo eso existe. Pero de las grandes tragedias educativas está la falta de una orientación vocacional adecuada que le permita al adolescente o al niño de quinto o sexto de primaria decidir por qué área se va a ir, porque no lo enseñan a escoger ni los papás, ni los maestros, ni el entorno mismo. Entonces los chicos acaban estudiando carreras a las cuales no les gusta o para las cuales no sirven. Entonces hay muchos abogados que se dedican a ser productores de cine. O muchos ingenieros químicos que se dedican ahorita a tener una dulcería o una repostería porque les encantaba la cocina y tuvieron que estudiar ingeniería química porque su papá les dijo que tenía que estudiar ingeniería química y el niño no pudo protestar o el muchacho no pudo protestar. O sea, hay una verdadera tragedia educativa en este país que se llama orientación vocacional, que poco a poco espero que se vaya resarciendo. Entonces, sí, hay que tener facultades genéticas para estudiar cualquier cosa y esa fascinación que yo tuve la fortuna de encontrar, pero ¿cuántos chicos adolescentes son capaces de encontrar esa fortuna en la vida? Muy pocos. Otra preguntita, a ver, ¿de qué forma has aportado como artista a la educación? Sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Que vemos, ¿no? Bueno, digo, llevo 37 años trabajando en el conservatorio como profesor, he formado mucha gente. Yo no doy flauta en el conservatorio porque todavía no se aprueban los planes de estudio que acabo de hacer hace un par de años, pero he dado desde hace muchos años metodologías de estudio, música de cámara, pero siempre les doy clases individuales a los alumnos del conservatorio, confrontándolos en muchos sentidos con ellos mismos, resarciendo hoyos que tienen en su educación, en su preparación. Y por otra parte, en la cuestión de que he tratado siempre de ser un pedagogo. Además, en los conciertos siempre, aunque esté tocando en cualquier sala del mundo, en cualquier lugar, siempre explico y siempre hablo sobre muchas cosas, ¿no? O sea, mi afán pedagógico nunca cesa y es por eso que estoy con ustedes aquí. Gracias. A mí me gustaría saber qué ha sido lo más importante de tu faceta como docente. Como docente. Bueno, ver que los alumnos aprenden. Mira, mi faceta, esa es una gran pregunta, porque para mí, el que un alumno avance y progrese ya como docente profesional, yo como profesor del conservatorio, tengo alumnos que ya tocan, ya saben qué onda con su vida, al menos aparentan, ¿no? Entonces, en ese sentido, he formado mucha gente que está tocando en todo el mundo y ha sido muy satisfactorio para mí. Pero siempre he tratado de ser pedagogo en ese sentido y de vincular mi trabajo, no nada más de tocar música y ya, y de tocar un concierto e irme, no, sino de explicar por qué están escuchando esta música o de qué trata la música que van a escuchar, ¿no? Y también a los chicos del conservatorio, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer un buen papel como músico, ¿no? O sea, ¿para qué estás estudiando música? ¿Para qué vas a hacer o sea, cómo te vas a conducir como profesional, ¿no? Cuando eres profesional y ya te recibes de profesional en una carrera de música, yo siempre ejemplifico lo que mi maestro me dijo cuando me recibí en Holanda. Me dijo, ya somos colegas, aquí está tu diploma de maestría,
ay de ti si me vuelves a pedir una clase. Somos colegas. No, ya no soy tu maestro. Defiéndete tú solito. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nos beneficia la música a los seres humanos? No, bueno, pues es que la música la traemos desde adentro, desde que nacemos. Antes de nacer, más bien, ya oímos la frecuencia cardíaca de nuestra madre, que es el sentido del ritmo que tenemos intrínseco en nuestro corazón. Por eso la música es la más primitiva, la más primigenia y la más universal de todas las artes, porque nacemos y ya traemos ese sentido del ritmo implícito. Después de ello, empezamos a oír alturas de sonidos, canciones de cuna que nos van simplemente configurando las neuronas para poder finalmente recibir estímulos musicales, porque antes de saber los colores o decirlos, o antes de saber decir mamá y papá, ya configuramos en el cerebro, ya tenemos la música por tenerla en la frecuencia cardíaca, pero también por las frecuencias de alturas que percibimos desde niños. Entonces, imagínense cómo no va a ser tan importante la música, que es la más universal de todas las artes porque la tenemos desde antes de nacer y que finalmente es el único lenguaje que debería hermanar al 100% al ser humano, ¿no? Porque antes de cualquier arte, de cualquier otra arte, finalmente está la música, que es la más primigenia. Estimula, coadyuva, incentiva a que el cerebro trabaje de otra manera diferente, tanto escucharla como hacerla. Y los que hacemos música somos privilegiados porque podemos de veras usar muchas otras partes de un cerebro que no se ocupa cuando no se hace música. Sí, ¿de qué nos sirve conocer la historia de la música mexicana desde dentro y fuera de las escuelas? ¿De qué nos sirve? Bueno, lo que pasa es que una cosa es conocer la historia de la música y otra cosa es escucharla y disfrutarla. Entonces, para mí no tiene ningún sentido conocer la historia de la música mexicana si no la escuchas, ¿no? No tiene ningún sentido saber que los indígenas voladores de Papantla tocan una flautita con 2 orificios y un tambor si no lo escuchas y si no te gusta y si no estás acostumbrado a oírla. No te sirve de nada escuchar sobre las canciones populares de los trovadores yucatecos si no la conoces, si no la disfrutas. O sea, la música es disfrute, es conocer a partir del disfrute y es finalmente pues una cuestión de comunicación de ideas. O sea, la música está comunicando una emoción y un sentimiento a través de sonidos donde finalmente el receptor, que es el público, es el que le va a gustar o no. Buenas tardes. ¿Cómo se podría construir programas de estudio de calidad de educación musical en nuestras escuelas? El problema no es la teoría en ese sentido. El problema es cómo te dejan practicarlo como maestro y con qué material cuentas de alumnos y de qué nivel están los alumnos y cuáles son las condiciones de tu escuela. O sea, tiene que ver mucho las condiciones materiales de tu escuela, si tienes un lugar con instrumentos o si hay instrumentos en tu comunidad. Todo depende. O sea, el hecho de hacer un plan de estudios para todo el país es una utopía porque todo el país está dividido en muchas regiones y es muy, muy complicado. Yo lo que haría, antes que nada, es como no es nada más tener un instrumento, mejor canten, enseñar a hacer agrupaciones corales, hacer del canto coral, que es un canto, que es una actividad colectiva maravillosa. Hay que hacer del canto coral uno de los bastiones más importantes comunitarios de este país. Y con ello vas a lograr mucho también. O sea, es muy importante que en los planes de estudios siempre se incluya el canto coral. ¿Por qué? Porque todas las culturas, sobre todo las culturas de las que venimos nosotros, que ya es la española, todas las culturas europeas han demostrado que cuando se tiene un coro en la iglesia, cuando se tiene una agrupación de cantantes en la escuela, un corito en la escuela, los niños colectivizan de una manera muy diferente. Y no nada más depende de las escuelas, depende de los papás. O sea, si los papás le van a educar al hijo y le van a inculcar que escuche buena música, que coma buena comida, porque al hijo lo vas a llevar a un concierto, a un hijo lo vas a llevar a una función de cine, al hijo lo vas a llevar a una competencia de natación, le vas a inculcar los deportes. Entonces le abres al hijo una cuestión periscópica. ¿Podrías compartirnos un consejo para orientar a nuestras hijas e hijos que quieren acercarse a la música, pero que aún no encuentran las herramientas para ello?
Bueno, lo importante de exponer a un chico, a una chica, a la música o a cualquier arte, es precisamente eso, que el papá le dé todas a ver, vamos a escuchar un concierto, vamos a una función de teatro, de danza, vamos a exponerlo a eso. Y ya cuando uno lo expone, tanto en la escuela como en la casa, ¿no? Entonces, el chico va a mostrar curiosidad y uno lo tiene que observar para que finalmente, ¿te gustó? O sea, ¿te gustó mucho como para que, y si el niño sigue insistiendo, oye, mamá, es que cómprame un violín porque quiero ser violinista, híjole, pues vamos a comprarte un violín o vamos a ver dónde te metes a estudiar a ver si de veras. Entonces hay que observarlo. O sea, a los niños, a todos los chicos hay que darles un seguimiento enorme. Así como la calidad de tiempo que se les da, hay que darles una calidad de observación para ver qué es lo que les gusta y para qué sirven y tener comunicación con ellos. Entonces, concluyendo todo esto, finalmente yo les quise transmitir que la felicidad y estar ubicado y estar contento con tu vida depende fundamentalmente, y eso hay que enseñárselo a los chavitos, a los niños y a los adolescentes, de descubrir qué te gusta, de descubrir para qué eres talentoso y de fomentárselos a más no poder. ¿Por qué? Porque con eso van a adquirir las armas para ser profesionistas exitosos y con ello profesionistas felices, que van a vivir honestamente, que van a trabajar de una manera realmente mucho más encauzada que si no lo tuvieran. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Concluyo. Fue un placer estar charlando con todos ustedes y pues ojalá que lo puedan aplicar a todos los hijos o los nietos o los sobrinos que tengan, porque yo he tratado de hacerlo así también. Gracias.